Vamos a ver herencia. Aquí vamos a poner herencia y polimorfismo. Y bueno, el algoritmo, más bien, perdón, el concepto de herencia o el paradigma de herencia es poder exactamente utilizar código de alguien más y ajustarlo a mi medida. Por ahí en inglés le dicen tailor made, hecho a la medida, un traje hecho a la medida. Y voy a poner un ejemplo un poquito abstracto. Vamos a pensar que alguien tiene una librería, voy a poner aquí librería o módulo de ventanas, ¿no? Y él define una ventana, vamos a definir una ventana, le voy a poner class, la clase ventana. Es una ventana de un programa, está definiendo qué es un programa y qué es una ventana. Le voy a poner def, vamos a hacer nuestro constructor, def-init-self, coma, y le vamos a decir que la ventana requiere un título, que sería el título que aparece aquí arriba, Spider, yo que sé, requiere un título como atributo de la ventana, y self.título es igual a título. Ahí lo estamos almacenando para cada ventana un título personal. Y ok, ya tenemos ahí nuestra clase ventana. Eso fue lo que hizo la gente de la librería principal de ventanas. Y yo quiero crear mi propia ventana, ¿cierto? Me gustaría la ventana que tienen ellos, pero me gustaría alterarla, modificarla. Y de ahí crear varias ventanas parecidas. Lo que voy a hacer es, yo voy a definir, vamos a poner aquí, esta sería mi librería personal de ventanas. ¿Qué quiere decir? Voy a intentar programar una ventana que tome el código de la librería principal y lo manipule, solamente lo transforme en algo que está hecho para mi programa especial, hecho a la medida. Sale, vamos a poner aquí, entonces yo lo voy a llamar a mi clase, le voy a llamar class ventana principal. Vamos a pensar que yo hago la ventana principal de mi programa y le digo, ok, ventana principal. Y le voy a decir hereda, eso significa ponerle un paréntesis aquí, hereda todo el código de ventana. Y le voy a dar aquí pass. Hasta ahorita pues está heredando exactamente el mismo código de la ventana de la librería principal. Mi código no tiene nada alterado. Si yo construyo dos ventanas, vamos a construir ventana 1 es igual a ventana. Y me va a pedir un título, le voy a decir esta es ventana cualquiera. ¿Cierto? Es una ventana cualquiera. Bueno, vamos a quitarle el cualquiera a ventana. Y esta es la ventana 2, cuyo título se va a llamar ventana principal. Esta es la principal. Y hasta ahorita pues no tiene ningún problema si le pongo print, a ver, ventana 1 imprime tu título. Y lo ejecuto, me dice que el título de la ventana 1 es ventana. Y si le pongo ok, ventana 2 imprime el título, también hace exactamente lo mismo. Dice que esta es la principal. ¿Cierto? Tengo dos ventanas, una es la principal que yo hice y otra es la ventana de la librería que yo importé de alguien más. Ahora, el chiste sería modificar ese código, porque si voy a importar lo mismo que ya está hecho, pues para qué le pongo otro nombre y lo hago de cero, ¿no? Entonces vamos a intentar modificar esta ventana y lo primero que vamos a hacer es vamos a sobreescribir a nuestro constructor, a nuestro método inicial. Voy a poner def-init-self y le voy a decir, ok, para mí las ventanas no van a requerir un título, requieren tres cosas. Requieren el tamaño en X, le voy a poner así, el tamaño en X, qué tan grande es en X, qué tan grande es en y el título. Cuando alguien construya mi ventana principal, requiere dar las dimensiones en X, Y el título. Y entonces le vamos a decir, ok, todo lo que tenga que ver con el título ya estaba definido en la clase principal que hizo la librería. Entonces, ¿qué le voy a decir? Ok, vamos a llamar a la clase de la librería de arriba. Vamos a poner super. A ver, super. Llámate al papá de mi ventana principal. Coma self. Así se pone. Llámate a la ventana principal, al papá de la ventana principal. Toma el objeto actual.
y aplícale, aquí le voy a poner, y aplícale guión bajo init, guión bajo título. ¿Qué va a pasar aquí? Este enunciado 16 lo que va a hacer es, va a buscar al papá de quién, de la ventana principal. ¿Quién es su papá? ¿De dónde heredó todo el código? De la clase ventana que está aquí arriba, que alguien más definió. Además va a ejecutar el constructor, pero el constructor de quién, de aquí arriba. Es decir, al ejecutar este constructor me pide un título y lo va a almacenar como parte de los atributos de esta ventana. Y después, ¿qué me faltaría ahí? Ponerle self.x, la posición o la distancia en x sería x, y self.y va a ser y. Entonces, estos dos atributos, los primeros dos, se van a guardar en los enunciados 17 y 18. Pero el título, todo lo que tenga que ver con el título, yo no lo voy a guardar directamente en la ventana principal, sino que voy a llamar al constructor de la ventana de arriba, porque no sé qué haga el constructor, y le voy a guardar el título ahí, ¿cierto? Y de esta forma ya tengo alterada mi ventana número 2. Si yo quiero construir la ventana número 2, que es una ventana que principal, vamos a construir una ventana principal. Vean que cuando yo la intento construir, le pongo paréntesis, me pide tres cosas, ya no me pide una. Me pide tres cosas. ¿Cuáles serían las tres cosas? Pues yo que sé, va a medir 20 píxeles en X, 40 en Y, y el título se va a llamar ventana principal. ¿Cierto? Y vean que esta ventana principal ya está hecha a mi medida, ya tiene los atributos que yo requiero para mi programa y no es como directamente viene de la librería de ventanas. A esto le llaman una ventana hecha a la medida. ¿Cierto? El código de arriba, entre el 7 y el 10, se supone que alguien más lo escribió. Yo tomé el código que alguien más escribió y de aquí a acá modifiqué ese código para hacer mis propias ventanas. Y luego, ¿qué hago? Pues construyo mis ventanas y las utilizo en mi programa. Esto sería la última parte, del 22 al 25. ¿Dudas, preguntas con la herencia? ¿Sí le salió? ¿No le salió? Ok, vamos a definir algo extra para nuestra ventana. Imaginemos que aquí arriba la clase ventana, la vamos a poner def, tiene un método que se llame, yo que sé, obtener título. Este método le vamos a poner self, toma el objeto, imprime, print. ¿A quién imprime? Al título, self.título. Este método lo que hace es extraer el título de la ventana y lo imprime en la consola. Y aquí abajo vamos a definir un título, un método similar, def obtener título, self, y vamos a sobreescribir, a eso le llaman sobreescribir, de hecho se le llama shadow, como ensombrecer al método que está originalmente de las ventanas. ¿Qué voy a hacer? Pues alguien más definió este método y a mí no me interesa tener el mismo comportamiento en mi ventana. Lo voy a sobreescribir y le voy a poner, ok, cuando la ventana principal le llames a este método, ¿qué va a obtener? Lo vamos a poner print. Vamos a poner el título es, y le vamos a poner ahí, el título es self.título. Cuando yo llame a obtener título se va a imprimir todo este string, ¿cierto? Y vean que ahora que ya tengo dos ventanas, una es ventana directo de la librería y otra es ventana hecha a la medida, ¿cierto? Y le voy a decir, ok, perfecto, porfa, ventana 1, quiero obtener tu título. Y ventana 2, vean que le doy tab y se pone a obtener título también. Pero la ventana 1 se va a comportar distinto a la ventana 2. Aquí la ventana 1 solamente me puso el título ventana. Y la segunda, la ventana 2, me pone todo esto.
¿cierto? Que sería el equivalente a el método que yo le puse aquí arriba, ¿cierto? Eso se le llama ensombrecer, ocultar o sobreescribir un método a través de la herencia. Sobreescribir, ensombrecer, ocultar un método a través de la herencia. Bueno, vamos a hacer el último ejercicio de... Ok, por cierto, ¿cuál es el concepto de polimorfismo? El concepto de polimorfismo en la herencia es que ambos objetos los estoy tratando de la misma forma. Es decir, ambos tienen el método obtener título, pero se comportan de forma que distinta. ¿Por qué? Porque cada uno de los objetos está construido con clases parecidas, pero no iguales. Eso se conoce como polimorfismo, cuando yo utilizo dos objetos con el mismo propósito y hago o intento hacer lo mismo. Vamos a intentar hacer, por ejemplo, este tipo de cosas. Se puede hacer una lista de ventanas. Y le voy a decir, ok, la lista de ventanas tiene dos ventanas, la ventana 1, la ventana 2. Tiene esas dos ventanas. Y luego le voy a decir for que para cada ventana en la lista de ventanas, quiero que a cada ventana le obtengas obtener título. Y vean que estoy haciendo un ciclo en una lista de ventanas. Y le voy a dar a ejecutar y me imprime los títulos de ambas ventanas. Y otra vez estoy ocupando el polimorfismo para hacer que dos objetos que vienen de clases diferentes se comporten igual o parecido. ¿Dudas, preguntas? Hasta ahí. Sale, vamos a intentar ver lo siguiente.